Hola amigos del canal, ¿qué tal? Ya lo he dicho en algunos vídeos, pero yo sufrí una depresión hace como unos 4 años, muy intensa, muy profunda, y por fortuna logré superarla. Parte de esos sentimientos que viví, cómo los viví, está recogido en un libro que escribí. Y hubo una lectora que me escribió diciendo que le encantaría conocer una segunda parte, porque el libro es como un recorrido donde al final, pues digamos que supero esa situación, aparte de otras circunstancias que viví, que le encantaría pues conocer esas emociones, ese cambio, ella decía, de la oscuridad a la luz, ¿no? Me parece una metáfora bastante interesante, porque es un poco así como se vive. Aunque pueda llegar a hacerlo, ¿por qué no?, en otro libro o a través de poemas, me parece muy interesante, ¿por qué no también hacerlo en formato vídeo? Las razones que me llevaron a la depresión fueron varias, algunas acumuladas durante el tiempo. Y llegué a un punto donde todo me parecía muy difícil. Estaba como muy desorientada y sobre todo tenía la sensación de que muchas situaciones se repetían como un bucle insoportable en el que yo sentía que no recibía el trato que merecía. Estas situaciones se daban en diversos ámbitos de mi vida, en el tema amoroso, en el tema de los trabajos, incluso en la familia, etc. Las emociones que más recuerdo de esa época son la frustración, sentimiento de impotencia, sí, mucha impotencia sobre todo. Sentir que el mundo estaba hecho de tal manera que yo no encajaba en él, y entonces no había nada que podía hacer más que soportarlo. Vivir en el mundo era soportar el mundo, no disfrutarlo. No sentía que podía dar lo mejor de mí misma, y no lo sentía porque a su vez percibía que los contextos no me lo permitían, que las personas no me lo permitían, que la cantidad de cosas que hay que hacer día a día no me lo permitía, que en los trabajos no podía conseguirlo. Yo lo intentaba, pero era continuamente como chocarme contra una pared. A esto se sumó ciertas experiencias que me causaron mucho estrés, imprevistos. Empecé a no comprender el propio sentido de la vida, a no comprender qué era yo, por qué pensaba así, por qué sentía así. Empecé a leer bastante sobre filosofía existencialista, el tema del absurdo, y yo misma me sentía absurda, el mundo me parecía absurdo. Empecé a tener incluso algunos episodios en el que me miraba al espejo y no me reconocía. Experiencias un poco extrañas. No sé, es raro todo, incluso a veces sentía que estaba enloqueciendo. Recuerdo también cómo empecé a tener fobia social, lo de salir y encontrarme con otras personas era lo peor que me podía pasar. Empecé a dejar de asearme tan frecuentemente, un cierto abandono interior y exterior de mí, nada me motivaba. Y voy a leer solo un pequeño fragmento que escribí en aquel tiempo para que se pueda entender qué estaba viviendo. Dice: soy un ciempiés, un gusano, una cucaracha kafkiana, cualquier bicho nauseabundo. Llevo cara de perro, con las comisuras de los labios hacia abajo. Quiero lo que tengo me parece poca cosa. Creo que estoy enferma de alguna enfermedad grave que necesita por fuerza una operación, que deja secuelas graves o lleva a la muerte. Deambulo de un lado a otro presa de una tristeza infinita. No me ducho, duermo ratos largos durante el día, pero no me despejo. Me siento sola, la soledad más absoluta. Y sigue, ¿no? Pero ya con esto creo que refleja bastante qué cosas estaba sintiendo. Sentirse una cucaracha creo que no es algo deseable. Y yo llegué a sentirme una cucaracha nauseabunda. Entonces, ¿qué ocurrió para dejar de sentirme una cucaracha y sentirme como me siento ahora? Una persona muy satisfecha, muy contenta con su vida, con la vida en general. Sobre todo me siento muy motivada, con mucha seguridad, como una especie de confianza de que aunque pasen cosas las sabré afrontar. Un sentimiento, podría decir, de plenitud, aunque me faltan cosas que hacer, cosas por cumplir, que todavía siento que no tengo. Aún así estoy bien. Me siento más bella y más merecedora que nunca. ¿Qué pasó ahí, no? Para pasar de la cucaracha a cómo me siento ahora. Para empezar, yo sabía que estaba deprimida y que eso estaba mal. Estaba mal porque me estaba llevando por un camino muy oscuro. Incluso llegué a tener pensamientos suicidas. Nunca llegué a planear nada, pero puedo adelantar que aunque una persona no planee suicidarse,
una vez que lo piensa, que lo toma como algo posible, simplemente puede ocurrir, porque lo puede hacer en un acto totalmente de impulso, o simplemente no le importa exponerse a situaciones peligrosas porque no le da mucha importancia a su vida. Como sabía que toda esta negrura, por decirlo así, no me estaba llevando por buen camino, pedí ayuda, fui a terapia e incluso llegaron a recetarme medicación para la depresión, pero yo sentía, y no lo toméis como un consejo, que necesitaba vivir esa depresión, necesitaba tocarla, sentirla, no camuflarla y parecer que me sintiese bien simplemente porque echaba mano de algo externo, ¿no? Entonces yo quise explorarme, decir, ostras, si me siento aquí, ¿qué pasa conmigo? La decisión de exploración interna fue cuando caí más abajo. La verdad es que cuando estás en lo negro parece que no, pero todavía puede haber más negrura. Y cuando toqué suelo fue cuando empecé a ir hacia arriba, también por una decisión propia. Entonces, una de las cosas que más me ayudó en ese momento fue hacer cambios, exponerme a cosas diferentes. Incluso me llegué a marchar a otro país, aunque la verdad es que te puedes marchar a la otra punta del mundo y no cambia nada si no cambias tú. De hecho, al principio la depresión seguía y fue muy tormentosa. Estar en otro lugar sin amigos, sola y encima deprimida fue como ya... Realmente se puede ver como algo, una decisión terrible, pero estaba tan sola que solo me tenía a mí. Entonces es como que no tenía otra alternativa que ayudarme a mí misma. Y recuerdo que estaba haciendo un voluntariado, entonces nos habían dicho que escribiésemos como unas expectativas del voluntariado en una carta a nosotros mismos y que al final del voluntariado nos la iban a devolver para que nosotros leyésemos si esas expectativas o esa idea se había cumplido o no. Entonces yo, en vez de escribir las expectativas que todo el mundo estaba ya escribiendo y puse un poema de Manuel Antonio, la de Ficamos sos o mare mais nós. Y me acordé también del de María Soliña, todo muy relacionado con la soledad, con la depresión. Solo unas frases, ¿no? Y al final había puesto lo que realmente necesita María Soliña, que en este caso era yo, es... Y puse simplemente los huecos de la palabra, ¿no? Una palabra de 5 letras, amor. No, de 4 letras, que empieza por A, que básicamente es amor. Me di cuenta en ese momento de que lo que necesitaba era amor. Amor. Mucho, necesitaba mucho amor. ¿Cómo no iba a estar deprimida si no sentía amor? No sentía amor de nadie hacia mí, ni de mí misma hacia mí misma. Entonces, muy probablemente, si estás deprimido, creo que puede ser lo mismo, esa falta de amor propio, de sentir también amor de los demás. El sentimiento de falta de amor puede ser tan doloroso, tan horrible. Qué fácil es perder algo tan delicado y que se ha enseñado tan mal, ¿no? Muchas veces. ¿Realmente nos enseñan a querernos bien? Un amor natural, sin soberbias, sin máscaras. Para mí ese recorrido de amor propio no fue nada fácil porque parece que Dios aún me tenía más pruebas en mi camino. Madre mía, me lo puso difícil, jolín. Resulta que luego encontré a una persona de la que me enamoré profundamente y esa persona también de mí y fue un desastre. De todos modos me ayudó muchísimo en esa experiencia porque sí sentí amor de otra persona y el mío partió de una decisión. Decidí amarme y decidí ser feliz. Ya lo dije en un vídeo. La decisión parte de la consciencia de que las cosas no están bien, de que tienes que hacer cambios y que no hay plan B. Que solo tienes ese plan, porque el otro plan es la autodestrucción o el vivir muy infelizmente. Requiere mucha constancia. Es una serie de decisiones continuas que tienes que tomar todos los días en base a ese amor propio. Entonces, una vez que empiezas a trabajar interiormente, a ver profundamente lo que sientes que te falta, lo que quieres, que te hace feliz, donde te sientes verdaderamente tú, haces todo lo posible para que continuamente las decisiones vayan en ese camino. Supone muchas consecuencias también, muchas renuncias a otras cosas, muchas decisiones complicadas, muchas personas que quedan en el camino. El camino del amor propio no es un camino de rosas, para nada. Un continuo reeducarte. Yo aprendí mucho sobre el amor propio amando muchísimo a otra persona, dándole muchísima entrega, muchísima comprensión, muchísimas oportunidades, muchísima paciencia, muchísimo de todo.
Y llegó un punto en que dije, ¿por qué no me doy esto mismo a mí misma? Encima la otra persona no lo estaba apreciando. Es como que me había servido de práctica. Entregarme tantísimo a otra persona me sirvió para entender que esa misma entrega la podría hacer conmigo misma. Y fue ahí cuando ya cambió todo. Llega un punto en que si haces bien los deberes, lo de amarte te empieza a salir natural. Es difícil de explicar. Es como que te acostumbras a tomar buenas decisiones en base a ese amor. Y eso repercute en que haya mucha menos lucha interna. Para aquellas personas que no están muy acostumbradas a quererse bien, se puede parecer un poco al egoísmo incluso, es curioso. Es que siendo individuos, no está mal ser egoístas hasta cierto punto. Y aquellas personas que no tienen el amor propio muy desarrollado, tienen dificultades para ser egoístas. Parte de mi camino personal en lo que se refiere al amor propio consistió en decir, esto me gusta y esto no me gusta, sin miedo. A lo mejor mañana cambio de opinión y me gusta aquello otro que no me gustaba y ya está, punto. Esto me gusta, esto no me gusta, esto lo quiero, esto no lo quiero, ya está. Y sí, muchas veces ahondar en por qué tengo ciertas necesidades o no, pero respetarlas igualmente, ahondar y investigar la razón de las necesidades y de los placeres y de lo que uno quiere, está muy bien para conocer la raíz. Pero al mismo tiempo lo puedes respetar e ir a por ello. O sea, el amor propio muchas veces consiste en ir a por lo que quieres, hacer lo que quieres, como quieres, ser como quieres. Que parece una cosa súper simple, pero es complicado, porque el mundo muchas veces parece que va en tu contra y no te deja expandirte. Porque yo creo que el amor propio es también expansión, es todo lo contrario que decía al inicio, que yo me sentía como impotente. El amor es potencia, el amor es hacer, el amor es expansión. El amor propio es como cualquier otro tipo de amor, hay que regarlo para que esté bien, para que esté florecido, para que esté brillantito. Entonces es un trabajo que nunca tiene fin. Y es ahí precisamente donde se ve la fuerza de ese amor, en esa existencia, en esa permanencia, en ese querer hacerlo así. Es un compromiso contigo mismo y con la vida, que es totalmente lo contrario a la depresión, donde pierdes todo compromiso con nada. Y si grabo así se me escucha igual, solo que estuve grabando todo sin micro, lo que me faltaba a mí ahora, ¿sabes? Me gustaría leer un fragmento que escribí hacia el final del libro, que dice: un día es todos los días, un día será todo perfecto. La esperanza de un día me lleva a vivir día a día en días imperfectos. Y esa ilusión de vivir los días sabiendo que algo llegará, en el fondo sí que llega algo. Y no es esa perfección, pero llega la felicidad y satisfacción también con la imperfección. Llega la plenitud. Amigos, realmente no sé si es esto lo que me pidió la persona que me escribió, pero he tratado de explicar de una manera íntima cómo se vive ese recorrido de estar muy mal a sentirse pleno, a sentirse bien de manera habitual. ¿Qué se siente en una parte? ¿Qué se siente en otra? ¿En qué momento se produce ese cambio y por qué? Y aunque podría tratar esto de otras maneras, mucho más profunda también, espero haber aportado una pincelada más desde esta perspectiva de relato personal, en vez de quizás más de consejos o de proponer acciones que también hay en mi canal y que me encanta combinar con esto, porque creo que ambas hacen el match perfecto. Muchísimas gracias por tu compañía en este nuevo vídeo y te espero como siempre en el próximo.